Pues muy buenas tardes. Para ajustarnos lo más posible al horario y por respeto a las personas que están en la sala, vamos a dar comienzo a esta sesión, a la tercera sesión del ciclo que lleva por título Nicanor López Burgos, la modernización de los servicios sociales en Asturias, del que es coordinador el miembro de número del RIDEA, Juan Luis Rodríguez Vigil, y que lleva por título la modernización del sistema asturiano de servicios sociales, de tema interesantísimo, importante para nuestra sociedad y del que nos va a hablar el profesor Rodolfo Gutiérrez Palacios, catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo. Y aparte de dar las gracias por la presencia a todos los que estáis aquí, quería dar las gracias especialmente a nuestra consejera de Servicios Sociales por acompañarnos y por colaborar en la realización de este ciclo de conferencias tan importante, insisto. Vamos entonces a ceder la palabra al profesor Rodolfo Gutiérrez y vamos a escucharlo con atención, porque tenemos una predisposición enorme para aprender mucho de lo que él nos pueda decir y para sensibilizarnos sobre este tema de tanta relevancia en la sociedad. Muchas gracias, profesor, y lo escuchamos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, consejera, directores, directoras generales, miembros del RIDEA, director Ramón, señoras y señores, amigos, amigas. Aprecio especialmente que nos acompañen en una tarde tan primaveral. Habrán tenido la tentación de sentarse en una terraza a dar un paseo, pero veo que la han resistido. O sea que muchas gracias. Y me siento muy honrado en participar en este ciclo por varios motivos, o por dos motivos fundamentales. Uno, por ser un ciclo sobre servicios sociales, es decir, una pieza de nuestro sistema de protección social, una pieza fundamental que necesita conocimiento y reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento lo tiene con más conocimientos. Puedo contribuir a ello y que sea bajo el motivo del homenaje a esta persona, Nicanor López Burgos, una persona con la que yo no tuve trato personal, pero que sí que aprecio extraordinariamente su obra y lo mucho que queda de su obra, o sea que un doble motivo de agradecimiento, casi de honor, de participar en un ciclo bajo esa rúbrica personal. Quiero empezar, justificando el adjetivo que he puesto ahí entre paréntesis del título de la conferencia, porque el título es mucho más prometedor de lo que es mi conocimiento sobre el asunto, y pedir un poco, solicitarles un poco de benevolencia, no en absoluto por falsa modestia. Una propuesta de modernización de los servicios sociales es mucho más de lo que puedo hacer yo, incluso que creo de lo que necesitamos. El título es expresivo, es claro, es decir, de mejora de los servicios sociales, pero intentaba darle un matiz o darle un toque personal. Los servicios sociales ya son una pieza moderna, ya son una pieza muy moderna. Ya han transitado rotundamente, digamos, del modelo de beneficencia a un modelo de bienestar contemporáneo, de derechos, prácticamente con todas sus piezas básicas ya montadas, y creo que lo que yo puedo ofrecer es líneas de reflexión sobre la mejora con una perspectiva, fundamentalmente una perspectiva, que puede ser la perspectiva de la innovación. ¿En qué sentido de la innovación? Sometía ese adjetivo. Bueno, la innovación es básicamente en todo, y en innovación de servicios sociales también, aplicar conocimientos y tecnologías nuevas para mejorar procesos o resultados. Y quizás transformación o innovación transformadora, porque como intentaré argumentar, podemos estar viviendo un ciclo nuevo. Esto de los ciclos, es difícil precisarlos en el tiempo, pero yo creo que, como intentaré comenzar con ello, la inclusión social y los sistemas de protección social están también en un momento, yo creo, de transición, y particularmente en España. Entonces, la idea de innovación transformadora es adecuar los servicios a esas nuevas demandas de inclusión social y a los recursos disponibles del sistema, es decir, utilizar de la manera mejor posible esos recursos. O sea, es en esa línea de innovación transformadora en el que les puedo
quizás proporcionar algo. Bueno, con este esquema, cuatro partes, cuatro piezas de mi charla. Una, es decir, un panorama rápido, un diagnóstico de cómo están, cuáles son las tendencias más recientes en el campo de la inclusión. Con un par de hechos, un par de datos sobre qué esfuerzo estamos haciendo en protección social y qué eficacia tenemos, con un argumento de que algo no está funcionando bien. Permítanme estas expresiones quizás un poco simples. Algo importante no está funcionando bien en nuestro sistema de protección social asturiano y español, porque comparten los rasgos. Los servicios sociales son una pieza singular que, como está fundamentalmente en la protección de la zona más baja de todas las necesidades de protección, parece que ahí es donde estamos teniendo algunas debilidades. La parte central será esta parte de unas posibles, con un poco de prudencia, por eso posibles, líneas de innovación, estas líneas de transformación innovadora para el sistema público de servicios sociales, y luego unas reflexiones. Vamos con esta idea, vamos primero con la parte esta de cómo está cambiando esta primera parte, cómo está cambiando la inclusión social, con rasgos muy recientes. Las bases de la inclusión social son tres piezas institucionales, unas con más desarrollo institucional, otras quizás más informales. Son tres piezas básicas y quiero poner mucho énfasis en el orden jerárquico de estas piezas. La base fundamental de la inclusión social es el empleo. Quiero poner orden. Es muy difícil sustituir los efectos que el empleo tiene para la inclusión social. El empleo no es solo fuente de salarios. El empleo es fuente de otras muchas recompensas que son difícilmente sustituibles. El empleo es fuente de personalidades morales, es decir, es fuente de carácter, en el sentido en que el empleo es siempre un equilibrio, quizás el mejor equilibrio que hemos encontrado los humanos, entre derechos y obligaciones. Si el trabajo es un castigo, es uno de los castigos más nobles que hemos inventado los humanos. Se suele decir que lo que está cambiando recientemente en el empleo es que está aumentando la precarización, los bajos salarios, que hay un nuevo precariado. Yo no pongo tanto énfasis en eso, no quería discutir mucho esto porque son como bases de partida. Siempre ha habido malos empleos. Creo que vivimos uno de los momentos en que la porción de los malos empleos es importante, pero la porción de los buenos empleos aumenta y sigue aumentando en tendencia de largo recorrido. Yo no pondría el centro en eso. Lo que está cambiando más recientemente, sobre todo en esta transición a la sociedad digital, es que muchas personas que tenían una inclusión laboral segura, o predominantemente segura, se encuentran con transiciones, no que pierden todo, pero con transiciones entre formas de empleo diferentes, en autoempleo, empleo digamos en el sector más formal, empleo en el campo de las plataformas o de economías que tienen un grado de informalidad alto, individuos que tenían empleos basados en cualificaciones muy seguras, muy estables, relativamente rentables. De un día para otro esas cualificaciones son obsoletas y vemos todo el fenómeno de cómo aumenta el desempleo y el desempleo con riesgos de cronificación de trabajadores adultos de trabajadores mayores que tenían buenos empleos. O sea que lo que está ocurriendo es que cada vez más individuos que estaban en posiciones seguras están en transiciones a situaciones no seguras. Ya no es el foco de los precarios, de los muy precarios, digamos, de los excluidos del mercado de trabajo, sino que una parte de los incluidos habitualmente en el mercado de trabajo pasan periodos o pueden pasar momentos que llamamos de una manera suave o neutra transiciones, pero que son riesgos efectivamente de exclusión social, ¿no? Y ya digo, la función de inclusión del empleo es difícilmente sustituible por todas estas razones que decía, es decir, no solo recompensa materialmente, no solo te da las condiciones materiales de vida, sino que te da también carácter moral, es decir, fortalece a los individuos, les da también orden en sus vidas, orden temporal en sus vidas, les da oportunidades de mejora. Es difícil aprender más si no se está trabajando. Cuando se está trabajando es cuando hay más posibilidades de aprender más. A los individuos les da también redes sociales, capital social, redes de convivencia, redes de apoyo, en fin, es muy difícil sustituirlo y por eso este argumento que pongo con mucho énfasis en la inclusión a través del empleo
con lo importante que es la inclusión por la vía del empleo y cómo está cambiando, tiene que ver con el argumento en las líneas esas innovadoras, que es un argumento muy en la línea de activación, de no solo proteger, sino también activar. Está cambiando, como saben perfectamente también, la otra pieza, que son las familias. No ha acabado el proceso de acortamiento de los ciclos de la familia, es decir, tanto de su tamaño. Las familias siguen todavía perdiendo tamaño, siguen teniendo vidas más cortas, aunque a veces esas vidas más cortas se recomponen, es decir, familias que se disuelven pero que se forman otras. Es decir, el ciclo de vida de las familias es crecientemente más pequeño y más corto en sus propios calendarios de vida, y desde luego con menos obligaciones de solidaridad vertical entre generaciones y horizontal, es decir, entre parientes, horizontales, hermanos. Es decir, esto es conocido, y lo que quiero poner énfasis es que ese ciclo no ha acabado. O sea, vemos que crecientemente hay más hogares más pequeños, más personas que viven solas, más personas que viven en unidades, pues esto, en fin, luego lo comentaré también quizás un poco, familias monoparentales, es decir, una madre, un padre, predominantemente una madre, con uno o varios hijos, pero es sobre todo el ciclo y toda la función de solidaridad, de intercambio vertical y horizontal entre generaciones y entre pares, el que está cambiando rotundamente y hace que cada vez más personas tengan sucesos a lo largo de su vida en que esa unidad básica de inclusión puede romperse o puede tardar en reconstruirse. Y finalmente, la última pieza de inclusión social son las comunidades locales. Las comunidades locales, es decir, entiendo por comunidades locales las relaciones que la gente tiene en sus ámbitos residenciales y que puede realizar cara a cara, es decir, que puede realizar con personas que se conocen directamente, que tienen intercambios cara a cara. Que es, bueno, ya la transición de sociedades, digamos, de muy comunitarias locales a sociedades más modernas se hizo hace mucho tiempo, pero lo que está cambiando ahora es que las comunidades locales donde viven las personas que son potencialmente más vulnerables, es decir, personas que pueden estar en riesgo, es decir, las personas que están en la zona más baja, podría ser, de las ventajas sociales, de las recompensas sociales, las personas que viven en esas comunidades son las que están cambiando mucho más. Es decir, sobre todo relacionado con los fenómenos de la inmigración, son comunidades culturalmente mucho más diversas, algunas de ellas a veces sometidas a procesos de guetización, es decir, de segregación urbana y predominio muy alto de grupos de un cierto origen, y la vitalidad que ha tenido en España la vida del barrio, la vida de la comunidad, los apoyos que se reciben de los vecinos, de parientes próximos incluso en esa vida local, eso está reduciéndose extraordinariamente, y aunque en los ideales de los servicios sociales está recuperar el apoyo comunitario, hay que tomar en cuenta que con frecuencia las personas que son potencialmente beneficiarias de los servicios sociales viven en comunidades que se han complicado extraordinariamente. La diversidad cultural es buena para algunas cosas, pero a veces no es tan buena para reconstruir estos lazos de comunidad. Bueno, eso así está cambiando. ¿Qué significa esto? Que tanto los perímetros como los perfiles de los potencialmente excluidos, es decir, de los potencialmente demandantes de servicios sociales, están cambiando. Los perímetros se están ampliando hacia personas que hace 15 o 20 años podían estar en posiciones sociales, en situaciones sociales seguras, o hacia situaciones que necesariamente no son de exclusión severa o de exclusión radical, pero que sí son situaciones de transición difíciles. Las personas pueden vivir solas o pueden vivir en unidades muy pequeñas y tener situaciones sociales, digamos, estables, empleos, es decir, incluso una soledad que puede ser una forma de vivir muy independiente y muy sola. Pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene una enfermedad severa y necesita un tratamiento oncológico y no tiene nadie que le acompañe a un tratamiento oncológico? O cuando esa persona, por circunstancias de la vida, tiene también que hacer un periodo de asistencia, de atención psiquiátrica, y no tiene ni siquiera nadie que le acompañe. Bueno, estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero pues, se pueden poner otros ejemplos que son absolutamente más cercanos a todos nosotros por nuestro ciclo vital o por nuestras relaciones familiares. Vivimos en sociedades en que todos, prácticamente todos,
si tenemos la fortuna de llegar a las edades habituales, digamos, a la longevidad media, pues todos necesitaremos en algún momento apoyos para vivir más autónomamente o cuidados cuidados que no podemos proporcionarnos por nosotros mismos, o que estas redes sociales de inclusión ya no pueden cuidarnos. O sea, el fenómeno de los cuidados de larga duración ya no es el problema de algunas personas muy mayores que no tenían recursos o que eran muy dependientes y había que atenderla. Es un riesgo por el que podemos pasar casi todo, ¿no? Bueno, vamos adelante con la segunda pieza. Un balance muy rápido y muy grueso, trazos muy gruesos de nuestro sistema de protección social, y les voy a proporcionar solo unos datos. Espero que creo que están presentados muy gráficamente, porque no quiero enredarme mucho en los datos, sino más bien el balance. Son dos datos: uno, qué esfuerzo hacemos en España de protección social, y dos, qué resultados estamos teniendo. Digo, trazos muy gruesos, no tenemos tiempo para todos los matices. Bueno, este gráfico es un poco abigarrado porque tiene barras, que sería lo más importante. Es los países más desarrollados del mundo, los países de la OCDE, entre que afortunadamente nos encontramos, y el gasto social público, el gasto que hacen las administraciones públicas en porcentaje de la riqueza del país, en el periodo más reciente. Y verán que España, que está ahí un poco marcada en rojo, aparece porque la situación esa es la situación que correspondería a la de la barra azul a 2019, y las marcas que hay sobre la barra, o bien el triángulo ese, o bien esa otra cuadrícula, ese otro rombo, marcan situación posterior. El rombo que está rodeado en rojo es la situación más reciente, el dato más reciente que tenemos. España, si miran en ese dato, es el sexto país de la OCDE en gasto social público. No podemos decir ya de ninguna manera, y se dice casi todos los días, que somos un país de poco gasto social. Somos el sexto país de los más ricos en gasto social de nuestra riqueza. Si lo hacemos por PIB, PIB per cápita puede ser un poco diferente, pero si lo hacemos el conjunto del esfuerzo, es decir, somos uno de los países que tiene un sistema de protección social más nutrido de recursos. Es muy probable que en el 2023, cuando tengamos los datos, porque España ha hecho un ciclo, desde la pandemia, ha hecho un ciclo de expansión extraordinaria, de crecimiento extraordinario del gasto social. Asturias, no son los mejores datos que podemos tener, pero por diferentes razones, y no quiero entrar en cosas técnicas. Estos datos son de administraciones autonómicas, hay autonomías que tienen diputaciones que hacen gasto social y no está incluido aquí, pero Asturias no está nada mal en este esfuerzo, y específicamente más en el esfuerzo de servicios sociales. Es decir, somos una de las comunidades que más gasta. Ya digo que no es del todo cierto, porque el País Vasco y Navarra, que tienen diputaciones, tienen una parte de ese gasto, pero tanto en gasto por habitante como en gasto, el porcentaje de gasto presupuestario, somos un territorio generoso, digamos, en esfuerzo, muy generoso en esfuerzo en protección de los servicios sociales. ¿Y dónde estamos? Fíjense. Las curvas en los indicadores, vamos a tomar unos indicadores muy gruesos. Hay indicadores muy sintéticos de exclusión social, pero a mí me gustan estos indicadores no tan sintéticos, no tan multidimensionales, sino que sabemos muy bien qué hay detrás de ellos. Cuando coges un indicador de 7 dimensiones de la exclusión social, no sabes muy bien lo que hay demasiadas cosas ahí, ¿no? Pero si dices que unos individuos viven en hogares que están en riesgo de pobreza, es decir, en hogares que están en una desigualdad relativa, es decir, que están en el 60% de la mediana de renta equivalente, considerando, pues ya sabemos que ahí, a partir en esa zona, bajo ese umbral, hay riesgos, y hay riesgos diversos de exclusión social. Si tomamos la privación material severa, que habrán oído muchas veces en los medios o en las televisiones cuando salen estos datos, personas que no pueden permitirse tener un determinado bien, un automóvil, un frigorífico, una televisión, personas que no pueden abordar un gasto imprevisto. Bueno, hay 9 ítems de carencia, y consideramos que personas viven en hogares de privación material severa a personas que viven en hogares que tienen 4 de estas carencias. Y lo otro es la baja intensidad laboral, es decir, personas que viven
personas de 0 a 60 años, es decir, personas o niños o personas potencialmente activas, que viven en hogares en los que solo se trabaja el 20% del tiempo posible. Es decir, si hay 2 adultos en edad activa, quiere decir que solo trabajan los 2-4 meses al año, o sea, 20% cada uno, 4 o 5 meses al año. Sabemos que los hogares en intensidad laboral baja o muy baja, que esto es muy baja, también es una situación de riesgo. Pero lo interesante, verán, es que, primero, la situación de España, salvo la intensidad laboral, que es más cíclica, tiene más que ver con el ciclo económico, no mejora, y no mejora en este periodo, en estos periodos que hemos incrementado tanto el esfuerzo. Es muy estable el riesgo de pobreza, aumenta el riesgo de privación material severa, se mantiene relativamente alta la baja intensidad laboral y la curva azul, la nuestra, se acerca, que estaba muy distante o estaba distante de España en algunos de estos indicadores, en riesgo de pobreza y en privación material severa, se acerca. Y para todos estos datos, salvo en todos ellos, la situación más reciente, la de 2023, que es el último dato que tenemos, es peor que la de 2008, es peor que el final del ciclo de crecimiento anterior. Es decir, en todo un periodo ha pasado la gran recesión, que tuvo efectos, pero nos hemos recuperado en todos los sentidos, en el empleo, en PIB, es decir, en todas las magnitudes importantes, y sin embargo, en la eficacia que tenemos en esta parte más baja, la eficacia de nuestro sistema de protección social, no mejoramos. Y Asturias, relativamente, ya digo que sus niveles de esfuerzo son altos, pero sus posiciones relativas no mejoran para el nivel de esfuerzo que estamos haciendo. Si cogemos estos datos, son de España porque no tenemos datos comparables a nivel regional. Los tenemos, pero no tienen la representatividad suficiente. Y esto nos da una idea también de dónde tenemos, cuál puede ser uno de los factores que está detrás de esta paradoja de que en un periodo de intensificación del esfuerzo, la eficacia protectora de nuestro esfuerzo no se corresponde con esa intensificación del esfuerzo. Fíjense, el riesgo de pobreza, con esta medida que les comenté antes, es decir, el 60% de la mediana de la renta disponible, extranjeros no UE, es decir, personas que viven en España y que su nacionalidad es de fuera de la UE, que se acerca bastante al concepto de inmigrante económico, aunque hay inmigrantes económicos de la UE, como los que vienen de Rumanía. No solo no ha mejorado, sino que ligeramente en el periodo ha empeorado, y tenemos el riesgo de pobreza a 1 de cada 2, a un 50%. El riesgo de pobreza de hogares monomarentales, porque decimos monoparentales, pero sabemos que el 80% son monomarentales, es decir, una madre con un menor o más, con un niño o más. 4 de cada 10 en riesgo de pobreza. Niños de personas de 0 a 16 años, casi 1 de cada 3. Y 1 de cada 10 en pobreza severa, que sería el objetivo fundamental de nuestros instrumentos de lucha contra la pobreza severa, fundamentalmente los programas de rentas mínimas, que luego comentaremos, se mantiene extraordinariamente estable, incluso con alguna tendencia en estos dos años se ha rebajado, seguramente por la ampliación de ese esfuerzo a través de la combinación de ingreso mínimo vital y rentas mínimas. Pero las curvas son muy rotundas, ¿verdad? Y por eso las he escogido. Es decir, no se corresponde nuestro esfuerzo con nuestros resultados. Yo creo que esa es la pista fundamental, es decir, la reflexión o los hechos que nos provocan la reflexión fundamental. ¿Por qué no se corresponden con esto? No es fácil dar la explicación porque todos los elementos de desigualdad y de exclusión, de riesgo de exclusión, tienen muchas causas y no es fácil afinar el diagnóstico en la manera tan rápida que lo voy a hacer. Pero yo creo que hay dos causas fundamentalmente. Una, un rasgo de nuestro sistema de protección, que incluye también nuestro sistema de servicios sociales, que es un sistema, yo diría, que se ha fortalecido mucho en la protección pasiva y en la activa, y poco en la activa, perdón. Se puede decir de muchas maneras, hay maneras técnicas de decirlo, o sea, maneras un poco abstractas de decirlo. Poca inversión social y mucha protección, es muy redistributivo, es decir, cuando la gente necesita
una protección la tiene, pero es poco predistributivo, es decir, hace pocas cosas que le permitan participar en la obtención de recursos antes de llegar a la necesidad de esos recursos. Ofrece muchos beneficios, disculpen esta expresión, esta cursilería de una palabra inglesa, out of work, fuera del trabajo, ofrece mucha protección cuando estás parado o cuando eres jubilado, pero muy pocos beneficios in work, es decir, muy poca ayuda cuando la gente inicia sus carreras laborales, forma familias y cuando está en el centro de sus periodos de actividad. Ayuda mucho a generaciones mucho más a generaciones mayores que a generaciones de jóvenes, sobre todo en los momentos de transición entre juventud y vida adulta, cuando se asientan las carreras laborales o cuando se inicia el ciclo de formación de parejas y familia. Se puede poner con trazos, estos son palabras un poco técnicas que usan los economistas, los sociólogos, para caracterizar en los sistemas esta transición que procuramos en los sistemas de protección social, de sistemas más protectores a sistemas más activos en protección, más preventivos, más activadores, más inversores. Bueno, se puede decir de otra manera, tenemos el sistema de pensiones más generoso de Europa, exactamente es así, es decir, tenemos el sistema que tiene una tasa de reposición, ahora mismo la tasa de reposición más alta de Europa, es decir, donde nuestros pensionistas reciben un porcentaje de lo que sería su salario medio como pensión más alto de Europa, y los servicios públicos de empleo menos eficaces o entre los menos eficaces de Europa. Tenemos una de las mayores poblaciones de jóvenes en educación superior y también una de las mayores poblaciones de jóvenes que salen del sistema educativo sin ninguna cualificación profesional. Esto me refiero, esto es lo que es activador, inversor, redistributivo, ¿no? Capacitar a la gente para que obtenga en el sistema, en el mercado, obtenga distribución y no haya que protegerla solo con redistribución. Tenemos el gasto en beneficios a las familias más bajo, uno de los más bajos de la OCDE y una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa, también de los países de la OCDE. Bueno, es dicho de una manera muy gruesa, habría que entrar en detalles, pero creo que es claro, es uno de los sistemas de protección de Europa que más necesita hacer esta transición hacia un sistema más preventivo, más activo, más inversor. Pero no es solo esto. Hay otros factores, yo creo que hay otro factor que es el más dominante, que es un factor de composición, es decir, cómo se compone la sociedad española y en qué medida algunos grupos sociales o algunos segmentos de población que son potencialmente vulnerables crecen o no crecen. Y yo creo que detrás de esto hay un elemento que es indiscutible, que es que el aumento extraordinario de la inmigración en España tiene algo que ver con esto. Y sobre todo porque hemos vivido un ciclo tras la pandemia, de extraordinario crecimiento de la recepción de inmigrantes, en España. Cuando hay muchos inmigrantes recién llegados, esos inmigrantes no han consolidado mucho sus posiciones, además recibimos una porción de inmigrantes que es cierto que vienen a trabajar y que su proyecto de vida es trabajar y que vienen fundamentalmente, el efecto llamada es efectivamente el empleo, pero eso no quiere decir el que vengan a trabajar que todos sean empleables. Cuando veíamos esa tasa de riesgo de pobreza del 50%, esa tasa de riesgo de pobreza tiene que esos extranjeros no tienen más de un 30% de paro en España. Cierto que muchos de ellos están recién llegados y por lo tanto tendrán procesos de asentamiento laboral quizás un poco más lentos. Pero es cierto que este es un factor absolutamente fundamental y que hace que uno de los perímetros que más crece en los riesgos de exclusión provenga de ahí. Y hay que entender que somos un país que, digamos, que tenemos este problema en la base, es decir, que a pesar de que nos esforzamos mucho en el gasto, no conseguimos mucho, pero también somos un país que, digamos, que si conseguimos integrarlos a medio plazo, somos una gran maquinaria de integración social, porque estamos recibiendo a muchos y a muchos de ellos estamos. O sea, que hay que ver, no quiero ver esto y no intento decir para nada que hay muchos o pocos, eso es una valoración. Aritméticamente son muchísimos, ¿no? Son muchísimos. Entre abril del año pasado y abril de este año, que es los últimos datos, en España hay un saldo de inmigrantes, es decir, porque han llegado más de 800.000, pero 200 y pico mil se han ido.
hay un saldo de inmigrantes de 530.000 en el último año. Son las cifras más o menos que tiene Estados Unidos ahora mismo, solo que allí son 300 millones de habitantes y aquí somos 48. ¿No? O sea, no quiero exagerar para nada en el sentido este de que hay demasiados inmigrantes, no, aritmética pura. En Asturias, que era uno de los territorios de España con menos inmigrantes, en este año, es decir, abril del 23, abril del 24, han aumentado un 8%. Si mantienes ese ritmo de aumento, en 10 años doblas la población de inmigrantes. O sea, nada está seguro de que estos ciclos se prolonguen, pero estamos viviendo un ciclo de intensas llegadas de inmigrantes y también por las características de esos inmigrantes, eso tiene un efecto en la parte baja y explica una parte de esta paradoja que señalaba entre esfuerzo y resultados, pero también nos indica que nuestro sistema va a encontrarse con círculos, digamos, de exclusión que se amplían por ese efecto de composición de nuestra población. Bueno, vamos a la parte esta. Creo que necesitaba hacer este doble diagnóstico de cómo va la inclusión social y cómo está nuestro sistema de protección social en recursos y en resultados, pero la verdad es que lo que se me pedía era una cosa un poco más propositiva, no solo una cosa de diagnóstico y de crítica. Bueno, unas posibles líneas de innovación o de innovación transformadora. Hay una línea, hay una opción que casi todo el mundo defiende y la defiende con fundamento, y es que el sistema de servicios sociales español, asturiano, tiene que mejorar en recursos, tiene que financiarse mejor y cualquier opción de mejora necesita más recursos. Bueno, yo no voy a seguir por esa línea, al final diré algo. No voy a seguir por ella, no porque no entienda que es así, sino de hecho cualquier propuesta innovadora necesariamente requiere algunos recursos adicionales, solo cualquier mejora técnica requiere profesionales más cualificados, requiere más profesionales, y casi todo lo que voy a decir yo va a necesitar algo más de recursos. Pero yo creo que no estamos en una fase de gran expansión, y al final comentaré quizás un poquito esto, por qué no me centro tanto en el aumento de recursos o en líneas de mejora que requieran aumentos sustanciales de recursos. Yo creo que hay tres líneas que están detrás de esas palabras que selecciona ahí, que es integración, coordinación, porque valen las dos opciones, evaluación y cooperación. Hay dos hechos en la inclusión social, en los servicios, para los servicios sociales, que son muy rotundos. Perdón. Uno, que la exclusión social suele ser bastante multidimensional, es decir, que las personas que están en esas situaciones es muy frecuente que tengan problemas en el empleo, en la familia, a veces en la educación de sus hijos o en sus propios déficits educativos, que pueden ser muy altos, con un potencial excluyente muy alto, también a veces pérdida de lazos o de relaciones comunitarias, pérdida de su base comunitaria de apoyo. Ese es un hecho, es muy multidimensional. Y segundo, es un hecho que contradice un poco o que hay que verlo en relación con que las personas que están en esa situación no quieren acudir a muchas dependencias administrativas para ser ayudados en estos problemas. Es decir, que la fatiga burocrática que nos afecta a todos los ciudadanos, es decir, de acudir a muy diversas ventanillas, en el tema de servicios sociales yo creo que es absolutamente crucial. Y nos encontramos con un fenómeno que luego veremos un poco, de potenciales beneficiarios que no solicitan o que no acaban siendo beneficiarios, en buena parte, o creemos que en una cierta parte, por problemas de estos de fatiga burocrática, cuando hay que acudir a diferentes servicios para diferentes dimensiones de la exclusión. Bueno, integración es una cosa, integración es, prestar dos servicios por una misma unidad. Es decir, por ejemplo, un caso de integración en ese sentido podría ser la integración de los servicios sociales que prestan rentas mínimas y los servicios de empleo que tienen que gestionar la empleabilidad, la potencial o los itinerarios de inclusión laboral de esos. Esa es una vía, la integración. Hay una vía más suave que es la coordinación, es decir, la manera en que diferentes unidades
de la prestación de un servicio público, como en este caso los servicios sociales, se coordinan, actúan de una manera más coordinada. Yo voy a poner unos ejemplos más bien de coordinación, básicamente de coordinación. Se puede optar, hay comunidades que han optado en algunos asuntos, por ejemplo crucialmente el de rentas mínimas y empleo, o servicios sociales responsables de rentas mínimas y empleo, pero no necesariamente. Yo creo que puede valer con buenos mecanismos de coordinación. Yo creo que hay una vía de coordinación vertical, que es entre administraciones que están en niveles jerárquicos diferentes, y hay un ejemplo que yo creo que nos sirve ahora, o que nos sirve de experiencia, y es, como llevamos ya 3 años prácticamente, que más, de implantación del ingreso mínimo vital, que es esta prestación que ha asumido la Administración General del Estado, la Seguridad Social, y que convive con prestaciones que en Asturias estaban desarrolladas y bien desarrolladas, de rentas, lo que llamamos rentas mínimas de inserción en manos de las comunidades autónomas, y que en Asturias se llama salario social básico. Bueno, hemos vivido ya un periodo de convivencias de las dos, es decir, dos administraciones prestando un mismo servicio, y hemos aprendido, yo creo, algo. Yo creo que eso, en fin, ahora se está evaluando, hay un proceso de evaluación del ingreso mínimo vital. Pero, fíjense, algo debemos mejorar en esa integración vertical si tenemos en cuenta estos datos. Porcentaje de personas elegibles para el ingreso mínimo vital, para la prestación que está en manos de la Seguridad Social. En Asturias, que es una de las comunidades, digamos, en que los no elegibles, es decir, los que no acaban solicitando que no solicitan ese servicio, pero que serían elegibles por sus condiciones de necesidad, son el 43%, pero es una de las comunidades que tiene un nivel más bajo. Pero porcentaje de personas en riesgo de pobreza severa, que sería el objetivo fundamental de lucha de este tipo de programa, que da una garantía de mínimos, es decir, una renta mínima, que se supone que sobre todo saca del nivel de pobreza severa. Pues tenemos un nivel relativamente muy bajo de cobertura de personas en ese riesgo a través de este dispositivo. Es decir, que, bueno, aquí algo necesita mejorarse. No estoy seguro, y la consejería sé que están haciendo avances y que están trabajando en esta dirección. Yo creo, vamos a ver, este es un terreno en el que, si hay una prestación estatal como esta, a la comunidad autónoma le corresponde un papel, puede decidir un papel de subsidiariedad, es decir, de cubrir a aquellos individuos o a aquellos hogares que están en una situación de necesidad pero que no les alcanza para la prestación estatal, o pueden tener una opción que solemos llamar de complementariedad, es decir, que a los que ya reciben esa prestación se les complementa con prestaciones adicionales porque se quiere cubrir más un riesgo que es más frecuente, porque se quiere optar, no sé, por ejemplo, pues la comunidad autónoma, a los que reciben el ingreso mínimo vital, les puede mejorar las ayudas a niños, o la prestación que se hace por niños, porque quiere combatir especialmente la pobreza infantil. Yo creo que caben las dos opciones. Me parece que hay una prestación estatal, hay que apurar al máximo a los beneficiarios y cooperar para que tu población en riesgo sea cubierta por la población estatal. Parece obvio. Y un modelo de complementariedad puede funcionar. Eso significa mecanismos de coordinación muy eficaces, y yo creo que se está en un proceso de aprendizaje, pero me parece que esa línea de integración vertical es fundamental en la lucha contra este riesgo. Otra línea de coordinación horizontal es la que en algún momento me ha aparecido ya en la charla, que es la coordinación. Sabemos que una parte, casi dos tercios de las personas que reciben una prestación de mínimos, una de estas prestaciones de mínimos, son empleables, son ocupables, en términos muy generales. En territorios específicos puede haber diferencias. Sabemos también que sabemos que esas personas tienen que ser atendidas por los servicios de empleo, porque los itinerarios de inclusión que se condicionan a la recepción de esta prestación les lleva
cuál es la mejor manera de coordinación, cuál es la mejor manera. Algunas comunidades autónomas los han integrado, pero yo creo que es posible asignar la prestación a los servicios sociales y asignar la inclusión laboral a los servicios de empleo, pero la coordinación es absolutamente fundamental. No, disculpen que no les dé un panorama más, déjenme que les muestre esto muy de pasada. Un panorama, sabemos algo de experiencias concretas, de experiencias ejemplares, de coordinación, de este tipo vertical, horizontal, pero no tenemos un diagnóstico muy reciente, y es curioso, lo digo aquí, no sé explicar por qué. Esta es una tabla que ha ofrecido un informe que ha publicado la OCDE hace unos meses por encargo de España, está ahí referenciado abajo, impulsando los servicios sociales en España, y resulta que, diversos mecanismos, disculpe que esté en inglés, unidades interdepartamentales, protocolos de coordinación, datos compartidos entre departamentos, compromiso e implicación de las unidades locales a través de unidades específicas y sistemas integrados de datos entre niveles autonómicos y locales, equipos multidisciplinares. Es decir, las opciones técnicas que tenemos de integración, tenemos un panorama para todas las regiones, y Asturias y las Islas Baleares y algún otro más, no debió ser que no llegó aquí la unidad, o en algún momento sería bueno tener este panorama comparado, porque sabríamos con más detalle, y sobre todo es un panorama comparable y actualizado, qué piezas de integración o de coordinación nos faltan, ¿no? Bueno, voy a intentar ir un poquito para no aburrirles demasiado. Decía 3 líneas. Una es integración y coordinación, otra es evaluación. Yo creo que esta es una pieza absolutamente fundamental en la unidad en la que yo me ocupo de algunas de estas cosas, que es una cátedra que patrocina generosísimamente la Consejería de Derechos Sociales, que se llama CRIS, Cátedra de Retos de la Innovación y Bienestar Social. Tenemos un documento reciente sobre evaluación de servicios sociales. La evaluación ahora es una condición de eficacia, pero también es una condición de reputación para los servicios sociales. Y luego quizás pondré un poco más énfasis, y la buena reputación de los servicios sociales también es una condición de la mejora de su financiación. ¿Qué podemos decir sobre evaluación de servicios sociales? Podemos decir que tenemos muchas cosas, que sabemos que hay un cierto conocimiento académico, hay productos académicos, pero poca parte de esos productos académicos es útil para la gestión. Y no sé si me lo confirmarán, porque son productos muy externos. La AIREF, esa institución española respetadísima, ha hecho una evaluación del ingreso mínimo vital, hay piezas encargadas a grupos académicos o a consultores sobre esto. Yo creo que lo más útil que yo puedo decir es que la evaluación tiene que incorporarse en la gestión, tiene que incorporarse desde dentro. Un compromiso fuerte de evaluación necesita 3 tipos de recursos: un buen sistema de gestión de datos, nuevos perfiles profesionales para esa gestión de datos. Los perfiles profesionales muy dominantes en los servicios sociales son en los niveles altos de gestión, predominantemente jurídicos, en las primeras líneas de gestión, el campo de los trabajadores sociales, pero claro, una política de este nivel y que usa los recursos que usa y que tenemos que estar atenta a sus resultados, probablemente necesite científicos de datos, necesite ingenieros informáticos, porque eso tiene que incorporarse a la gestión. La evaluación se impulsa desde arriba, y en general todas las líneas de innovación se impulsan desde arriba, pero solo funciona si es de abajo arriba, es decir, si se incorpora en el proceso ordinario de gestión, que es cuando se pueden producir los datos y se pueden incorporar como parte del conocimiento del proceso de los servicios que realizas.
También una política un poco de datos abiertos, es decir, que permita evaluaciones externas y sobre todo evaluaciones también que puedan ser replicables, es decir, que otro evaluador pueda confirmar si una primera evaluación a veces cuando los datos son registrales y se los ofrecen solo a un evaluador, esa evaluación no es replicable y tiene límite. Hay algunas opciones también interesantes que yo creo que se pueden, que es incorporar también las evaluaciones a los pliegos de contratación o concierto cuando la gestión de los servicios sociales es indirecta. Y como veíamos, si los niveles de beneficiarios potenciales y que no acceden al servicio es muy alto, la evaluación probablemente tiene que empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué potenciales beneficiarios no reciben ese servicio? Y ya la última parte, la cooperación. Bueno, cooperación es un término muy genérico y lo uso con esa intención muy genérica para referirme muy de pasada, y mucho más con el tiempo que ya he consumido, muy de pasada a otros actores que no es el propio actor público, proveedor público de los servicios sociales, y cuáles un poco las líneas de innovación o las líneas de transformación innovadora, en esta manera un poco genérica, sin entrar demasiados detalles, por las que podríamos ir. Bueno, yo creo que hay una cooperación, hay posibilidades o hay que explorar una cooperación mayor de los usuarios o de los beneficiarios. Bueno, es más corresponsabilidad que cooperación, un equilibrio un poco mayor entre derechos a la inclusión social y obligaciones. Es el asunto que en el campo de los servicios sociales se suele llamar de la condicionalidad, es decir, qué condiciones se deben poner para recibir ciertos servicios y cómo se confirman esas condiciones. Hay un debate incluso ideológico. Tradicionalmente, digamos, las aproximaciones más liberales o más conservadoras eran aproximaciones muy condicionalistas, y las opciones, digamos, más socialdemócratas en los sistemas de protección y de servicios sociales eran de condicionalidades más suaves. Yo creo que ese debate ha desaparecido en Europa. Los modelos de condicionalidad son ya modelos de condicionalidad suave, pero serios y sobre todo efectivos, que tienen control efectivo. Bueno, hay, por ejemplo, podría poner rápidamente dos ejemplos. Un ejemplo interesante es, claro, si un hogar con menores recibe prestaciones de mínimo, rentas mínimas o ingreso mínimo vital, creo que en el ingreso mínimo vital de la Seguridad Social no está esta condición, pero la mayoría de las rentas mínimas sí está, que es la escolarización obligatoria de los menores. Si tú haces una prestación de renta y los menores no se escolarizan, y no se escolarizan de una manera continua, habitual, digamos, estandarizada, el riesgo de que esos menores se cronifiquen en la pobreza será altísimo, ¿no? Bueno, esto es un asunto importante. Es complejo controlar la escolaridad, porque se requiere la escolarización de los menores, pero yo creo que es una condicionalidad absolutamente exigible, ¿no? Cómo, probablemente el otro día se habló algo aquí, cómo tiene que ver también esto con alguna revisión de los copagos y sobre todo de la eficacia jurídica de los copagos, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de residencias públicas y sobre todo con el coste de esas residencias en la parte hostelera, en la parte de alojamiento. Uno entiende bien que la cobertura pública tenga que ser de los cuidados, pero que familias con recursos no se comprometan, o personas con recursos no haya una forma de comprometer eficazmente su contribución de la parte hostelera, de la parte de alojamiento, no se entiende, y yo creo que estos aspectos de condicionalidad de los usuarios también tienen un poco que ver con la reputación y el reconocimiento de los servicios sociales. Bueno, ya no quiero alargarme más, discúlpenme. El tercer sector, está claro que el tercer sector tiene un papel fundamental y ampliable. Es un sector mucho más capacitado que el propio sector público para responder a las situaciones de emergencia y también para los servicios menos estandarizados, es decir, que tienen una dimensión de compromiso moral, es decir, que tienen una dimensión en que no es fácil prestarla a través de la estandarización y la profesionalización que un proveedor público puede realizar. Hay juegos ahí de ampliar ese papel, sobre todo en todo lo que tiene que ver con servicios que significan acompañamiento personal, es decir, interacción, servicios que tienen interacción con personas. Como hay, yo creo, un papel mayor
para el sector mercantil, para el propio sector mercantil, es decir, el de las empresas, y seguramente que en cuidados de larga duración sobre todo. Tiene mucho sentido, para plantearnos una pregunta, tiene mucho sentido que el sector público gestione centros de día, que solo la gestión de compras, de adquisiciones, la flexibilidad del personal que trabaja en esos centros para el sistema público, los horarios, para el sistema de empleo público es muy rígido. O sea, yo creo que hay más juego de cooperación para el sector mercantil. Y ya, sí, simplemente por rematarles, les pido 5 minutos más. Bueno, intentando recomponer un cierto argumento, darle un poco de cohesión a esta variedad de mensajes que he intentado transmitirle. Las fases de la inclusión están cambiando mucho, los servicios sociales se hacen potencialmente universales exagerado, pero quiero decir, no es para los niños abandonados, no es para los mayores indefensos, no, los servicios sociales son servicios de ciudadanía social en el que potencialmente muchos individuos pueden y tendrán que beneficiarse de ellos y tienen que hacerse más integrales por ese carácter multidimensional que suelen tener la mayoría de las situaciones de exclusión. Bueno, el aumento del gasto no ha garantizado, no ha garantizado mejoras sustantivas, y yo creo que ese hecho es el que provoca más reflexiones. O sea, que probablemente, y si se complementa con si queremos ser un poco realistas, como en el sector de servicios sociales hay una permanente demanda de mejoras de financiación, yo creo que si queremos ser realistas hay que tomar más esta opción de innovación transformadora con los recursos que tenemos, que seguramente que necesitan algunas adiciones, pero que no van a tener grandes adiciones sustantivas, en cierto contexto de escasez relativa. Las perspectivas, además, desde una comunidad autónoma, las perspectivas de mejora de la financiación autonómica, las necesidades de otros gastos sociales en sanidad y en educación en territorios como el nuestro, no creo yo que dejen un margen extraordinario a mejoras sustantivas. Por lo tanto, yo creo que esta línea de transformación con los recursos de los que disponemos y sin grandes ampliaciones debe tenerse en cuenta. Las innovaciones se impulsan desde arriba, este argumento, pero se realizan desde abajo. Es decir, el nivel alto de las administraciones tiene que dar impulsos que a veces serán legales, a veces serán organizativos, pero tienen que incorporarse desde abajo. Y esto significa, en cierto modo, un cambio de la propia cultura organizativa, ¿no?, de los servicios sociales. Y una última pregunta. Hemos intentado hablar de cambios, innovaciones, que muchas de ellas requieren tecnologías de gestión y a veces tecnologías hard, es decir, tecnologías materiales, y pasa en todos los servicios públicos, pasa en sanidad, pasa en educación y pasa en los servicios sociales. Necesitaríamos lo dejo como última pregunta, una instancia suprarregional de difusión de innovaciones y de evaluación de los sistemas sociales. ¿Podemos pensar que estas necesidades de innovación y que estas necesidades de evaluación las pueden realizar cada territorio por sí mismo, pequeños o grandes, y nosotros somos pequeños? No es posible. Sé que hay mecanismos de coordinación suprarregional, claro está, están las conferencias sectoriales, pero probablemente se necesite una unidad que ayude a difundir innovaciones, ayude a hacer evaluaciones o a promover las evaluaciones y la tecnología de las evaluaciones, y no necesariamente reproducirla en cada territorio porque es largo, es costoso. En fin, no sé, si estas reflexiones y este argumento les vale algo, pues no habrán perdido esta hora, y muchas gracias por su atención y lo que quieran a partir de ahora. Gracias. Muchísimas gracias, don Rodolfo. La verdad que una panorámica desde mi punto de vista. Muchas gracias. Adiós. Una panorámica verdaderamente ilustrativa de lo que es el sistema asturiano de servicios sociales y el planteamiento de modernización. Me pareció muy bonita y para mí particularmente
muy útil. Damos paso en primer lugar al auditorio, a quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, que levante la mano, que se ponga de pie para poder escucharlo bien. Se aceptan críticas. El auditorio tiene la palabra. Sí, cómo no. Sí, a mí me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre los derechos y las obligaciones. Decía usted que el ingreso mínimo o el salario social estaba sujeto también a las obligaciones que tenía la familia de escolarizar a los niños. Efectivamente, la Ley de Garantías así lo establece. Una prestación como es el salario social, si luego las familias no tienen escolarizados a los niños, está claro que puede ser objeto de reducción o incluso de eliminación. Y además es que es muy importante porque verdaderamente la educación es un derecho que tienen los niños reconocidos por 2 leyes orgánicas. Entonces, la única forma de transformar y de romper ese círculo de familias vulnerables es que los niños tengan una educación y una formación para salir de ese círculo. Por lo tanto, me ha gustado mucho esa apreciación suya de que derechos sí, pero también con las obligaciones que conlleva. Sí, gracias por reforzarlo. Bueno, sabemos bastante bien que por eso esa política de rentas mínimas tiene este aspecto de los niños. De hecho, ya me extiendo un poquito más. Yo creo que la prioridad mayor de los servicios sociales, si se puede establecer una prioridad. Claro, a los servicios sociales les han caído 2 inmensas prestaciones en los últimos años, que son rentas mínimas y cuidados de larga duración, y eso, es decir, tienen tal magnitud que desborda por sí mismo. Pero para la situación de España y de Asturias, de España en general, con los riesgos de pobreza infantil, la prioridad yo creo que tienen que ser los niños. Y sabemos que uno de los fenómenos más persistentes es la transmisión intergeneracional de la pobreza. O sea, los hogares, no los hogares que están unos meses o un año en pobreza, pero los hogares que están en pobreza crónica transmiten casi inevitablemente esa situación a la siguiente generación. Por eso, una prestación como esta tiene que cuidar mucho la condicionalidad de la escolarización. La escolarización es la única manera de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza y la cronicidad de la pobreza. Sí, cómo no. Ahora, justo hace un año, oía una entrevista que hacían en la radio a una profesora de la Universidad de Oviedo que se dedica al análisis de la conducta. Y esta universidad, con otras 31 de España, habían hecho un estudio de las repercusiones negativas que había producido el COVID sobre los jóvenes. Y llegaban a la conclusión de que el 10% de esa encuesta de 5.000 padecían ansiedad y el 4% depresión. Y cuando le preguntaban cuáles son las respuestas, y una de ellas lo del trabajo, la influencia de tener un trabajo, ¿no? Pero entonces decía 3 aspectos. Se decía, uno, la humanidad de las instituciones que los atienden. Otro, la importancia de los psicólogos, que hacen falta más psicólogos. Y luego planteaba el tercer capítulo, el más difícil, que era, bueno, pues el empleo, la formación para el empleo, la vivienda, y eran todas estas las preocupaciones que tenían esos jóvenes y que después del COVID tenían esa repercusión que recogía la encuesta. Yo no sé quién era la profesora, era aquí de esta universidad, con otras 31 españolas, pero me pareció también un estudio en esa línea muy interesante. Sí, no sé, gracias por eso, una cuestión interesante. Me lleva un poco a extender la reflexión, porque entre este argumento que hice de perímetros nuevos de la exclusión o de riesgos nuevos o perfiles nuevos de la exclusión, estamos encontrándonos cada vez más, y como se habrán oído ya por los medios, con una mayor frecuencia de problemas psicológicos, llamarlos de una manera suave, entre niños y adolescentes mientras están en el sistema educativo. Esto, es decir, lo que me lleva sobre todo es a reforzar este argumento, es decir, de que
claro, son niños y adolescentes que no están en centros de unidades de necesidades especiales, están en el sistema educativo, digamos, ordinario. Y ahí se nos plantea otra situación de coordinación entre servicios sociales y servicios educativos. Pero que todo lo de infancia, todos los temas de protección de la infancia se extienden. Digamos, tradicionalmente eran niños que han perdido sus hogares, que han perdido sus familias o que han vivido situaciones traumáticas de pérdida de hogares y familias, y había que protegerlos con medios extraordinarios. Pero ahora esas necesidades se extienden, digamos, a niños y adolescentes que no necesariamente están en familias muy vulnerables o muy excluidas, pero que por diversas circunstancias se ven sometidos a necesidades especiales de apoyo, digamos, dicho de esa manera, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hablando del tema de jóvenes, recuerdo que hace un tiempo yo leí un artículo que era una investigación hecha en Estados Unidos que va un poco en la línea que está comentando, y habla de lo siguiente. Hablaba de una investigación sobre dos jóvenes que académicamente tenían resultados prácticamente clavados. Uno era hijo de una familia con dinero, familia pudiente, y en cambio el otro era hijo de una familia pues, con mucho menos recursos. Y que, ya digo, teniendo unos resultados académicos prácticamente exactos, justo antes de una prueba, de un examen que les iban a hacer, esa investigación lo que hizo fue comunicarles, a los dos por separado evidentemente, que su padre había tenido, pues el padre, que había tenido un accidente con su coche y que el padre estaba bien, pero que el accidente suponía que iban a tener que arreglar el coche y que iba a costar unos 1.500 o 2.000 dólares aproximadamente. El examen, los resultados al final de dos jóvenes que en principio, resultados, ya digo, académicamente eran muy similares, no había ningún tipo, digamos, de diferencia en cuanto al hijo de familia pudiente, y sin embargo el hijo de familia con menos recursos, los resultados cayeron en picado. Y lo que razonaba el investigador en aquel momento era que precisamente era porque mientras que al hijo de una familia que tenía dinero, él no lo veía como un problema, porque no tenía ningún tipo, digamos, de consecuencia para él, sí que lo veía el joven de familia, digamos, con menos recursos, y que esa preocupación, digamos, impactaba directamente en el examen que tenía a continuación. Sí, es claro, está claro. Es una relación entre la vulnerabilidad de un acontecimiento vital como este, pues claro, es variable en función de cuáles son tus situaciones de seguridad previas, ¿no? Si tu situación económica, si tu situación familiar, si son buenas, un episodio vital de estos pues tiene consecuencias menores, pero en sociedades, ya digo, en que casi una de cada 5 personas, no mayores, sino cada 5, en el ciclo de vida adulta viven solas. Eso, en que nuestra longevidad nos hace que la probabilidad también de vivir solos, pero autónomos, es decir, en edades más avanzadas, en los ciclos que solemos llamar de vejez, pero de vejez, digamos, que con autonomía y con independencia, pero también con más probabilidades de vivir solos o por las transiciones estos entre situaciones familiares, pues esos episodios, esos acontecimientos vitales o los episodios severos de enfermedad, esos acontecimientos vitales, pues digamos en familias tradicionales, en comunidades locales más uniformes y más fuertes, pues tenían una severidad mucho mayor. No quiere decir que vivamos en sociedades, quería también extender un poquito este argumento, me da la oportunidad, no quiere decir que vivamos en sociedades que nos protegen muchísimo, nos protegen menos, es decir, los sistemas de protección que tenemos en estas sociedades, le dedicamos, España gasta el 28%, 29% ya casi, de su riqueza a protección social, de su presupuesto público, perdón. Del PIB, en gasto público del PIB, o sea, nuestra riqueza. Casi 1 euro de cada 3 lo dedicamos a protegernos. O sea, vivimos en sociedades que nos protegen muchísimo más que cualquier otra de las que hemos conocido anteriormente. Pero también vivimos en sociedades que se han individualizado mucho, es decir, que los individuos vivimos los riesgos de una manera más individualista. Y por lo tanto, vivimos en sociedades que nos dan muchas más oportunidades de todo, en el mercado y en la protección, de tener mejores empleos
y en la protección, pero las vivimos con más independencia personal, con más libertad, con más individualidad. Podemos escoger mucho más fácilmente el tipo de familia que queremos, pero claro, el tipo de familia que tenemos nos afecta a nuestra propia seguridad y a nuestros riesgos de este tipo, ¿no? Nos hace más libres, pero más vulnerables. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Bueno, felicitaciones por tu conferencia. Creo que sobre todo a mí me preocupa como tú lo defines ahí. El gasto que tanto hace este país, por lo que tú explicas, realmente no se ve una mejora sustantiva, sobre todo en el tema de la exclusión. Entonces, claro, eso me lleva a una reflexión que tú pones al final. Necesitamos evaluar, porque realmente si el gasto social cada vez aumenta más y hay un problema serio de exclusión social, es decir, tenemos que analizar, porque claro, gastar por gastar, creo que eso nos pasaría a cualquiera de nosotros en el hogar. Si nosotros gastamos y no hay repercusión en lo que gastamos, es necesario. Por tanto, yo creo que estamos en un buen momento en Asturias, porque creo que se va a hacer una nueva ley de servicios sociales. Yo creo que uno de los temas fundamentales que esta ley tiene que ver, no solamente es generar, sino también generar una agencia de la evaluación. En otros países lo hay a nivel central, en España hay algunas autonomías que ya quedan por su cuenta, tú lo apuntabas ahí, pero claro, yo creo que es fundamental en un país como este, que hay una desertización de los servicios sociales, algo habrá que hacer para que ese gasto, que no se nos vaya por el desagüe, sino que tenga una repercusión en la mejora de la ciudadanía. Y por otra parte, también dices claramente ahí que por todas las trabas, digamos, de tipo burocrático, que muchísima gente queda excluida, es decir, son dos elementos que a mí, en este momento de la conferencia, resalto como algo a mejorar. Y por tanto requiere, desde la acción política, tratar de buscar alternativas a esto, porque son dineros públicos y es necesario racionalizar el gasto para tener una mayor eficacia y una mayor eficiencia. Sí, de acuerdo, vamos. Por eso he señalado lo de la evaluación. Yo creo que es fundamental y es el momento, es decir, los servicios sociales, esto que decía, están en condiciones de escasez relativa. Es cierto que nuestro nivel de gasto en servicios sociales, nuestro nivel de protección social es muy alto, también en conjunto porque gastamos mucho en pensiones y desempleo, pero gastamos mucho en desempleo también porque hay muchos individuos en riesgos de desempleo, que pasan mucho tiempo por el desempleo, o porque hay muchos individuos que están en desempleo crónico y no somos capaces de recolocarlos. Pero si nuestro problema de eficacia de los servicios sociales tiene que ver crucialmente con eso, tenemos que verlo con mucho detalle. Los datos que mostraban las curvas esas, Asturias ahora mismo, claro, la paradoja de Asturias es todavía más fuerte que el conjunto regional, porque hacemos mucho gasto social y mucho gasto en servicios sociales. Sin embargo, en el último año, en 2023, el indicador ese de intensidad laboral, o sea, individuos de 0 a 60 años que viven en hogares de muy baja intensidad laboral, o sea, individuos en el centro de su vida, o que son niños, o que son adultos potencialmente ocupables, es el 14 y algo %. En España es el 8,5%. O sea, si seguimos, vamos a doblar la tasa de baja intensidad laboral del conjunto de España. Yo me parece que ese dato es para tenerlo muy en cuenta, porque por mucho que gastemos, como nos aumenten los hogares de bajísima intensidad laboral, ¿cómo combates el riesgo de pobreza? O sea, en primer lugar, felicitarle por la exposición y después también por el que se provoquen espacios de debate de estos temas que yo creo que son necesarios que nos encontremos desde diferentes partes implicadas, ¿no? Y que nos preocupan. Primero, yo no hablaría de pobreza infantil, sino de una pobreza general que viven las familias, ¿no? Que viven las personas y que se sitúa casi en un 25% de la población que está en esa situación. En Asturias quizá en ese 25% la media estatal es mayor y otras comunidades autónomas pues sí es mayor, ¿no?
Y después lo que no comparto es que sea el empleo la clave para la inclusión social. Es decir, es más, las tendencias son 3,5 millones de personas menores de 65 años que viven en hogares de baja intensidad laboral en el conjunto del Estado, según los datos AROPE del 2024 que se presentaron la semana pasada, ¿no? Y después también porque el empleo refleja que 2,5 millones de personas que tienen empleo están en situación de pobreza y de vulnerabilidad o de exclusión social. Es decir, el empleo en base a... no es un empleo digno, no es un empleo de calidad, y la tendencia no es que haya un pleno empleo para todas las personas. Es decir, aunque en España las tasas de desempleo han descendido, después también hay grupos de personas que lo viven con mayor intensidad, porque si estamos cerca de un 14% en la población general, en la población gitana, por ejemplo, se está casi en un 60% en esas tasas de desempleo, y ya no digamos en otros indicadores, ¿no? Las personas migrantes a las que se hizo referencia también en la aportación. Luego de la exposición eché que no se entrara más en arena de preocupación, es decir, Asturias tiene una ley de servicios sociales que estamos un poco a la cola en el conjunto de las comunidades autónomas, aunque está en ese proceso ahora mismo ya de elaboración, y esperemos tener pronto una ley de nueva generación, ¿no? Una ley de servicios sociales de nueva generación. Y después también echo de menos lo peligroso también de los sistemas de protección. Es decir, hay muchísimas personas perceptoras de salario social básico o de ingreso mínimo vital que la propia administración no facilita el acceso a esos recursos. Ya no digamos el ingreso mínimo vital, ¿no? Que son prestaciones que pueden bajar pues la situación de pobreza severa, ¿no? Más que nada porque llegaría a cumplir unos mínimos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. Pero es que hay personas que les están llegando requerimientos de devolución de 15.000 euros, de 20.000 euros, de 24.000 euros, ¿no? Por cobrar indebidamente, entre comillas indebidamente, porque el problema no lo han tenido las personas, lo ha tenido el propio sistema, que no ha funcionado perfectamente para... Después echo de menos también en la exposición que no se hable, es decir, la inclusión social no depende de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social. Depende de salud, depende de educación, depende de empleo, entonces depende de Hacienda. Es decir, la carencia de un plan autonómico de inclusión social que marque la hoja de ruta precisamente para desarrollar políticas que favorezcan, ¿no? y den solución a las desigualdades sociales y a las desigualdades de muchas personas. Pero bueno, no obstante, a mí me parece muy importante que se hayan provocado espacios de este debate y que creo que vamos a seguir abordando. Gracias. Pasamos y comento, pero quizás si hay alguna otra intervención así. Sí, allí al fondo. Bueno, la mía es más rápida. Nada, simplemente quería hacerle una consulta. Usted refirió en su charla al aumento que se había producido en el último año en Asturias de la inmigración, un 8%, ¿no? Fue así Sí. Entonces, que si aumentaba en esa magnitud, ¿no? Llegaría un momento que duplicaría la población inmigrante a la población que tenemos la asturiana. Entonces yo quería saber como sociólogo qué consecuencias sociales trae para la sociedad ese aumento de la población inmigrante, porque en un primer momento puede parecer algo positivo, ¿no? En una sociedad que cada vez está más envejecida, donde falta mano de obra joven, donde están asumiendo trabajos que en teoría no quiere asumir, bueno, pues a lo mejor las personas, por ejemplo en Asturias, ¿no? ¿Qué consecuencias como sociólogo ve usted a largo plazo que puede provocar ese aumento tan masivo de la población inmigrante? Sí, vale, gracias. Interesante. No, gracias por todas estas intervenciones. Acepto que quizás algunos de los detalles más importantes no he profundizado en ellos. Todo lo que dice usted es interesante. Muy interesante es el asunto del empleo, de la inclusión por el empleo y todo lo que eso significa. Ahí hay muchos matices y es un asunto para entrar con detalles que es decir, yo lo he afirmado muy rotundamente, pero tengo detrás un poco, bueno, perdone que diga esto, esta inmodestia. Yo fui el primer sociólogo o científico social en España que habló de pobreza de trabajadores y lo tengo escrito y en muchos sitios, ¿no?
nadie hablaba de eso porque se creía que era un problema americano, pero no europeo y tal, ¿no? O sea, que se puede ser pobre y estar trabajando, pero después de haber trabajado mucho en ese terreno, he llegado a una... Vamos, trabajado mucho, haber hecho cosas en ese terreno, he llegado a una conclusión también muy rotunda. Uno, primero, que los pobres que trabajan están mucho mejor que los pobres que no trabajan, en muchos sentidos, no solo económicamente, es decir, que están más cerca del umbral de pobreza que los que no trabajan, que son pobres, pero están mucho más lejos. Tienen muchas más oportunidades de mejorar. Es decir, hay también una evidencia. A los buenos empleos no se llega, o sea, las personas que tienen los malos empleos, una buena parte de ellas, no todas, transitoriamente, tienen pocas cualificaciones. Es muy difícil llegar a buenos empleos, las personas que tienen pocas cualificaciones desde la calle, digamos, a los buenos empleos las personas, o a mejorar los empleos, solo se llega trabajando, es decir, esforzándose y aprendiendo. Bueno, es un argumento muy general, pero quiero decir, es cierto que, y luego segundo, la pobreza de los ocupados es mucho menos crónica, es más transitoria, es mucho menos crónica, o sea, en todos los sentidos, aunque el riesgo de ser pobre y estar ocupados nos da un aldabonazo moral, es decir, ¿qué sociedad tenemos que trabajamos, que hay personas que trabajan y son pobres? Pero hay que ver todos estos matices. Por lo tanto, y sobre todo que a las personas que en ciclos muy largos de su vida no pueden trabajar o no consiguen trabajar, eso lo conocemos perfectamente. El deterioro de todas las esferas de su vida es inmenso. Es decir, esta idea que yo defiendo con mucho énfasis, y yo creo que con el soporte de algunas evidencias sociológicas o económicas, de que el empleo no es un castigo, y si es un castigo es el mejor de los castigos que hemos inventado los humanos. Es decir, ¿cómo se consigue que las personas tengan equilibrios entre derechos y obligaciones viviendo en su hogar y en su barrio solo cuando tienes que asumir tareas, solo cuando tienes que realizarlas, cuando fracasas y te haces responsable de ello? Eso en el ámbito primario, de la vida primaria, de la familia, de la amistad, no es fácil hacer personas capaces, fuertes, que no han pasado por el trabajo, o que no han pasado periodos largos de su vida. O sea, hay varios argumentos, pero acepto que el asunto es muy delicado, porque sobre todo es muy delicado cuando lo enfocas a una condicionalidad absoluta, es decir, hacer que las personas que reciban ciertas prestaciones tengan que ocuparse o conseguir una ocupación en periodos muy cortos y con una presión que su situación no puede soportar, ¿no? Todos los otros detalles, es decir, lo de mejoras de cómo transitar, digamos, a una ley de servicios sociales de esta generación que tiene que ver con todas estas transformaciones, o un plan autonómico de inclusión social. En fin, lo comparto, y en realidad el argumento de servicios sociales integradores es en esa línea. Es decir, esto no es de la Consejería de Derechos Sociales. Casi todos los ámbitos, lo que decía, casi todos los programas y todas las intervenciones de servicios sociales acaban tocando educación, salud, infancia, familias, vivienda, que no lo he tocado, pero esa es fundamental. O sea, que y ya finalmente lo de la inmigración. Bueno, la tendencia, así un poco, digamos, la tendencia y el clima de opinión, ya veis, en España, en Europa mucho más, se está complicando el clima de opinión, y cualquier cosa que digas ya cada vez se interpreta más como pro o en contra. Yo intento evitar esto, o sea, no tiene sentido posicionarse en pro o en contra. Es decir, la inmigración es buena a condición de que seamos capaces, ellos y nosotros, porque es responsabilidad de algo, de conseguir la mejor integración posible. Que la necesitamos está claro, porque, bueno, nada más hay que mirar cómo está comportándose el empleo, pero tenemos que tener en cuenta primero, si las personas que nos están llegando verdaderamente son las que necesitamos, y segundo, también nuestras propias políticas de integración, ¿no? Las dos cosas hay que tener en cuenta, y España es el país de Europa
Ahora mismo España es la 10ª potencia migratoria de Europa en términos de destino. Perdón, la 10ª potencia del mundo. Somos el 10º país del mundo en destino, pero somos el 2º país europeo en tasa de desempleo también. O sea, hay cosas que hay que mirar también. Y también estamos recibiendo, somos el país europeo, con Italia, parecido a Italia, que estamos recibiendo contingentes de inmigración con menos cualificaciones. Y tenemos 2 millones de parados prácticamente crónicos ya sin cualificación en España. O sea sí. Dos cuestiones muy concretas, dos inquietudes personales mías. Yo trabajo en el sistema público de salud desde hace muchos años. Trabajo en un barrio de clase media-baja en Gijón, al que en los últimos 2 años llegó el contingente mayor de inmigrantes que llegó a Asturias, fundamentalmente hispanohablantes de América, y por tanto de lo que se ha hablado hoy aquí me preocupa mucho. Y hay 2 temas que me llaman mucho la atención. Lo primero, la deficiencia, se comentó, pero muy de pasada, yo creo, llama mucho la atención la deficiencia que hay en cuanto a la codificación, al registro electrónico, a la explotación continua de información y al intercambio de información entre comunidades en los problemas sociales. Es una deficiencia enorme, que yo creo que limita mucho y qué es lo que falta entre el análisis que se hizo de la situación actual y la línea de trabajo, la idea de trabajo que se deba de asumir los próximos años. Eso para mí es muy importante. Yo trabajé hace 15 años en el sistema de informatización de la consulta del SESPA y creo que los resultados están siendo extraordinarios. Simplemente dando un botón tú puedes saber las diarreas que se atendieron en Asturias ayer, y eso falta en los servicios sociales, o los problemas sociales subsidiarios de atención médica que se vieron ayer o en los últimos 2 años o lo que sea. Es una deficiencia muy grande. Y después hay una cuestión personal en la que yo estoy trabajando simplemente como hipótesis, aunque tengo datos preliminares, que es que yo creo que la consulta de trabajo social en los centros de salud es extraordinariamente medicalizadora, que se medicalizan problemas que son sociales, de una forma muy... Lo que pasa que eso, para medirlo, debería de mejorarse el sistema de registro de explotación y, por tanto, el poder analizar los datos concretos. Son 2 preocupaciones personales, pero que quiero poner sobre la mesa y oír si es posible el comentario que pueda hacer sobre esto. Sí, no tengo mucho que añadir. Sí que es cierto que claro, la gestión de datos del sistema de salud, cómo ha evolucionado toda la gestión de datos, yo creo que es de referencia. No solo porque la gestión de datos tiene un aspecto fundamental que es cómo se recoge la entrada, la codificación inicial y el triaje, es decir, a dónde se reconduce y los datos de partida y ese proceso inicial es la base fundamental de todo el sistema de gestión y todo el sistema de gestión de datos. O sea que los servicios sociales tienen una buena referencia en ese sentido, ¿no? Primero, en una ventanilla de entrada fundamental y única, y una ventanilla de entrada que derive a los individuos al sitio adecuado, no que ante la complejidad de los casos, ante no saber a qué servicio los derive hacia un servicio inadecuado, como puede ser hacia un servicio de salud, ¿no? Eso es fundamental. Hay experiencias, yo no soy experto en esto, tiene que ser personas expertas en sistemas de gestión de datos. El informe que ha hecho la OCDE, por cierto, que me refería antes, tiene muchos ejemplos de promoviendo o mejorando el sistema de servicios sociales en España. Tiene muchos ejemplos de buenas prácticas de sistemas de gestión, pero es una cuestión de expertos, ¿no? De expertos en cómo gestionar datos. Pero la sanidad ha desarrollado mucho esto y los expertos que han montado los sistemas de datos y de gestión de datos de la sanidad pueden perfectamente ayudar al sistema de servicios sociales, seguro.
Y respecto a la presencia de las trabajadoras sociales en los centros sanitarios, en los centros de salud, no dirían los centros sanitarios. Bueno, la verdad es que no conozco mucho, o sea, no me he tocado ese tema, de una manera singular. Vamos a ver, la idea más general que hay es que los salud y social, es decir, lo sociosanitario, puede coordinarse sin integrarse, es decir, no es necesariamente probablemente no es tan necesario una integración física, es decir, que esté el servicio allí, como que efectivamente haya modalidades de coordinación que pasan fundamentalmente por esta caracterización inicial del caso, y que significa que tienes protocolos de entrada, protocolos profesionalizados. Yo creo que ahí, en el papel de los trabajadores sociales, y eso sí está relativamente analizado en España en algunos informes, hay una aproximación poco sistemática, es decir, está muy en las manos, muy cualitativa, muy en las manos del trabajador o la trabajadora social, cuál es la caracterización inicial de una necesidad, y eso requiere una cierta profesionalización, es decir, un sistema de triaje desarrollado, ¿no? Pues el director del RIDEA se acaba de levantar porque tenía un compromiso, pero en representación de él y en representación del RIDEA lo que puedo decir es que es un honor para esta casa haber acogido este ciclo de conferencias, y que la conferencia de hoy, haber acogido al ponente de hoy, al profesor Rodolfo Gutiérrez, es también un honor, que estamos muy orgullosos de teneros aquí y que contéis con esta casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos, y os cito para la siguiente conferencia, que tendrá lugar el miércoles que viene, el miércoles 26 de junio. Crecer en entornos seguros, la infancia asturiana, un tesoro para cuidar, cuya ponente va a ser la señorita o la señora o la profesora Antonia Fuentes Moreno. Muchísimas gracias a todos y nos vemos